Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Les doy la bienvenida en nombre mía y de todas las personas que estamos participando. Les comento que esta comisión de Behavioral Compliance la codirigimos con Mariana Drogo y Diego Grau y forma parte de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Les agradecemos a todos los que nos están acompañando, a todos los que nos están saludando por el chat. Queremos agradecer también en especial a Laura Labia, que es la vicepresidenta de la asociación y coordinadora de las comisiones de estudio, a Ramiro Cabrero, presidente, y por supuesto a Bianca Randazzo, que es nuestra gran coordinadora y colaboradora con todas estas actividades que desarrollamos. Este año tenemos una charla de año realmente muy enriquecedora y estamos muy contentos porque vamos a tratar dos temas que son súper interesantes y de gran actualidad. Por un lado, todo lo relacionado con lo que es pandemia, cuarentena, infomedia, fake news, qué nos está pasando y cómo va a ser, cómo es esto de la posverdad. Y por otro lado, vamos a escuchar a Diego hablar de liderazgo en tiempo de crisis, ¿no? Liderazgo en compliance en tiempo de crisis. Así que bueno, no voy a distenderme más, vamos a comenzar con la charla. Lo único que les voy a pedir es que para hacer las preguntas usen la herramienta que está abajo, que dice preguntas y respuestas o Q&A, y el chat para saludar o para otro, pero las preguntas que las manejen directamente por abajo para que nos llegue en forma directa a los que estamos coordinando. Así que bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la primera parte y bueno, vamos a empezar a hablar de infodemia, ¿no? De forma general podemos decir que infodemia hoy en día es esta sobreabundancia de información, que alguna es precisa, alguna no. Estamos en la época de COVID y todo se relaciona a ello. Hay rumores, hay estigmas, hay teorías conspirativas, hay fake news. Estamos viendo un montón de situaciones que realmente ponen en riesgo la salud pública. Pero este fenómeno no es de ahora. Este fenómeno, digamos que se ha visto en otras oportunidades, tanto en el 2002-2003 con el brote de SARS en China, donde se estigmatizó mucho también a las personas, se estigmatizó a los enfermos. También se ha visto en el brote del 2019 de ébola, en la República Democrática de Congo, también se vio lo mismo, y esto generó mucha violencia, asesinatos, realmente disturbios sociales muy importantes. Y ahora en el 2020 nos vemos nuevamente involucrados, pero relacionados al COVID. Como médica recibo muchas veces consultas y preguntas sobre videos que están dando vueltas o notas o publicidades. Y la verdad que lo bueno es que la gente consulte la veracidad antes de ponerlo en práctica, ¿no? Esto es fundamental. Y por eso eh, creo que es fundamental también que empecemos a discutir estos temas. Por ello, hemos invitado a hablar a la doctora Astrid Wagner, que nos está acompañando, que es científica titular del Instituto de Filosofía del CSIC en Madrid y es investigadora asociada de Berlin Center for Knowledge Research. Sus principales áreas de investigación son la filosofía de la cultura y la epistemología, las implicancias éticas, y en los últimos años se ha enfocado cada vez más en los retos filosóficos de sociedades digitales con investigaciones sobre posverdad, fake news, vulnerabilidad cognitiva, la cultura de la desconfianza, responsabilidad epistémica, la transformación tecnológica del mundo de la vida ciudadana digital e inteligencia artificial. Actualmente es miembro de grupos de investigación de proyectos de vulnerabilidad cognitiva, verosimilitud y verdad, identidades éticas y sociedades, y sobre todo con el COVID-19, repercusión social, implicancias éticas y cultura de la prevención frente a las pandemias. Bienvenida, Astrid. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A ver, ¿ahora oigo un eco? Sí, está mejor. Bueno, gracias a Diego, a Mariana y a Susana. Ha sido un placer conoceros y bueno, vamos a ver
si podemos aclarar un poco este campo de infodemia, cuarentena y fake news. Bueno, nosotros preparamos unas preguntas para hacerle a Astrid como para ir dirigiendo todo este tema, que la verdad es tan complejo, y queríamos saber, notar como vos mencionás en tus publicaciones, en esta época de pandemia y de coronavirus, hemos visto una viralización biológica del COVID por un lado, e informática, no virus informático por el otro. Y a mí me encantó esto que vos planteaste. Cuando lo leía dije, tiene mucha razón, y me parece que es muy difícil de contener tanto uno como el otro. Entonces, quería, bueno, que nos expliques a la audiencia un poco cómo es que vos explicás o presentás este paralelismo de virus humanos o biológicos y virus informáticos. Sí, bueno, muchísimas gracias, Susana. Esta analogía, por supuesto, tiene sus límites, pero creo que sirve muy bien para ilustrar la peligrosidad de la desinformación. Pues nosotros estamos acostumbrados a hablar de virus informáticos, pero normalmente nos referimos con ello a eso, lo dijiste tú primero, un tipo de ciberamenaza en forma de software que invade el sistema operativo de los dispositivos informáticos, ¿no?, con fines maliciosos. Pero en la analogía, tal como la había presentado yo, me refiero a otro tipo de amenaza, ¿no?, que encontramos en Internet en forma de desinformación, fake news, teorías de conspiración que inundan las redes sociales. Y es interesante que justo en el momento con el intento de protegernos del contagio del virus biológico, comunicándonos a través de dispositivos digitales, nos encontramos justo ahí, paradójicamente, con esta amenaza viral que afecta no los cuerpos, pero las mentes de los usuarios. Pues al igual que los virus biológicos, pues tienen sus propias vías de transmisión, ¿no? WhatsApp, Twitter, Facebook, tienen sus huéspedes asintomáticos, las personas que actúan como distribuidores inocentes, ¿no?, que redistribuyen los mensajes que reciben. Y luego tenemos también supercontagiadores, ¿no?, los influencers, los grandes referentes en las redes sociales. A ver, la distribución de estos virus informáticos en la red de la desinformación se rastrea y se calcula mediante los mismos modelos matemáticos que usan los epidemiólogos. Y eso pone en evidencia este inquietante ritmo de propagación en este ecosistema digital. Hasta ahora ningún virus biológico puede competir con este ritmo de propagación. Pues ahora, ¿sí? Sí, es muy interesante todo lo que vos estás planteando, ¿no? El tema es que cómo controlamos estos virus que además afectan a lo que es la salud pública, porque el problema es que la información que están transmitiendo pone en riesgo vidas humanas, cuando está tan errado lo que están diciendo, ¿no? Si alguien quiere que le compartamos los links de los artículos de algunos, porque tiene muchísimos artículos de Astrid, se pone en contacto con cualquiera de nosotros y se los vamos a compartir. La verdad que son todos muy interesantes. Y hay uno que me gustó el título, donde habla sobre coronabulos, así, conspiranoia e infodemia. Claves para sobrevivir a la posverdad. Y me pareció muy interesante, ¿no?, lo que hablas de el componente que necesitamos para ser ciudadanos autónomos y poder entender y poder manejar más toda esta información. Y hablas de sesgos cognitivos y hablas de varios temas que realmente son muy interesantes y que, bueno, me gustaría si los querés ampliar un poco. Sí, bueno, primero, como ya me habéis advertido, antes de hablar, tengo que decir algo sobre el título de coronabulos,
Pues no sabía que en Argentina la palabra bulos tiene otro significado que aquí en España, ¿no? Pues bulos significa aquí lo mismo que rumores, una forma de desinformación manipulativa, de demagogia, pues bastante parecido al fake news, solamente que es una palabra mucho más antigua y que fake news, a ver, son como los bulos del Internet. Em, bueno, antes de entrar en el complicado tema de cómo protegernos, me gustaría explicar un poco cómo funcionan estos sesgos cognitivos y en qué sentido Internet funciona como un, podemos decir, amplificador de sesgos. Nadie de nosotros está libre de sesgos cognitivos, aún menos en lo que rige nuestros comportamientos de la vida cotidiana. Hay ciertos ámbitos donde nos esforzamos a disminuir los sesgos y llegar así a lo que llamamos objetividad. En la ciencia, por ejemplo, mediante mecanismos procesales de revisión y control, una rigurosa metodología, o también mediante códigos deontológicos. Los sesgos cognitivos, que hasta cierto punto forman parte de nuestra normalidad, de nuestra situación epistémica como miembros de una cultura, crecen en determinados ambientes y se fomentan en situaciones de crisis, ¿no? Como la que tenemos ahora presente. A lo mejor ayuda clarificar una serie de factores psíquicos, ideológicos y tecnológicos que funcionan como amplificadores de sesgos. Entre los factores psíquicos encontramos la incertidumbre, el miedo y la desconfianza, síntomas de la crisis sanitaria y económica que nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad ante una amenaza invisible, desconocida y omnipresente. Luego, los factores ideológicos se plasman sobre todo en una creciente polarización. Lo vemos en muchos países, aquí en España, lo vemos en Estados Unidos. No sé exactamente cómo está la situación en Argentina, pero a lo mejor podemos hablarlo luego. Pues una creciente polarización de la población que provoca que las posiciones sostenidas sean cada vez más radicales. Aquí se usan todas las herramientas del populismo, jugando con nuestras emociones y nuestros prejuicios y promoviendo un discurso de odio y de desconfianza generalizada. Y luego están los factores tecnológicos. El propio diseño algorítmico de las plataformas digitales, con sus cámaras de eco y sus filtros de burbuja, que refuerza sesgos cognitivos como la polarización de grupos, el sesgo de confirmación, los efectos de repetición o la excitación afectiva. Los algoritmos no son neutrales, son diseñados por personas y con ciertos fines, sobre todo económicos. Sin embargo, el mismo algoritmo que nos ayuda a encontrar lo que buscábamos, asegura que nos llega sobre todo la información que confirma nuestro propio punto de vista y nuestros prejuicios. Pues así, tanto las redes sociales como la polarización del actual escenario político han contribuido a la extrema fragmentación ideológica de la esfera pública, creando universos en paralelo en un momento en el que la cohesión social resulta crucial para frenar la propagación del virus y contrarrestar el impacto social y económico de la crisis. Pues las tácticas políticas se convierten cada vez más en estrategias de marketing, aprovechándose de estos mecanismos psicológicos. Y en vez de dar ejemplo a los ciudadanos de una práctica deliberativa que consiste en el intercambio de argumentos, en escuchar al otro y buscar soluciones en común, nos encontramos con una cultura política en la que el adversario político se convierte en enemigo y que se plantea como una batalla entre el bien y el mal, paralizando así cualquier debate sensato y equilibrado.
Todo esto alimenta aún más un ambiente de desconfianza y sospecha que predomina no solo en las redes sociales, sino también ya entre ciudadanos, frente a las instituciones públicas y frente a las medidas de contención. Y ante sí, pues a ver un punto más, porque eso creo que es importante, porque llevamos a lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Ante este escenario claramente no es nada fácil ser crítico y responsable y no perder la autonomía. Pues hay algunos colegas, como Daniel Innerarity aquí, que llaman a la calma ante la expansión de la desinformación. Y sobre todo advirtiendo que no se deben socavar los fundamentos de la propia democracia por miedo a la manipulación, ¿no? Que no pongamos en peligro ni la libertad de expresión ni la de conciencia, ¿no? Son personas que confían en la fuerza reguladora de un entorno de pluralismo garantizado. Pues estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero creo que tampoco debemos subestimar el problema, ¿no? Por varios motivos, por la involucración decisiva de la tecnología, porque mientras tanto vamos acumulando víctimas, y porque sin confianza se deshace el fundamento que permite la discrepancia, ¿no? El fondo de creencias básicas comunes que posibilita la duda, ¿no? Por eso yo confío más en estrategias de concienciación, educación y formación, sobre todo relativo al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Seminarios como este mismo aquí, consumir noticias de forma pausada, no ceder el impulso de compartir todo inmediatamente sin pensar, ¿no? Más cautela ante lo sensacional y sobre todo contrastando la información en distintas fuentes, ¿no? Los periodistas profesionales tienen esta regla de oro de no publicar nada que no haya sido confirmado por 3 fuentes independientes y fiables. A lo mejor podríamos seguir un poco su ejemplo, ¿no? Esos son solo unos puntos que podríamos tomar, unas pautas. Sí, por supuesto. Me encanta tu explicación, digamos, en relación a lo que es la confianza, que la confianza realmente es un pilar para nuestra convivencia social, es un bien moral que es muy importante para todos nosotros y nos ha ayudado en nuestro desarrollo como especie, ¿no? Y acá tenemos factores que la ponen en riesgo, como la manipulación, por ejemplo, a través de la información. También tenemos este tema de los sesgos cognitivos, y en realidad todo esto pareciera ser un cóctel que se potencia en redes sociales. Y vos nos hablas de extrema polarización ideológica, nos hablas de conspiranoia, y me gustaría que si nos puedes explicar a todos cómo es que funciona esta conspiración de polarización ideológica. Bueno, pues primero quiero decir que nos encontramos en una situación de crisis global, y para hacer frente a los retos de la pandemia, ahora se precisa un diálogo permanente y abierto entre ciencia, política y sociedad. Un diálogo que genere justamente confianza mutua, incluso una confianza sistémica. La confianza en la ciencia es la base tanto para la aplicación de medidas restrictivas por parte de los gobiernos, como para su aceptación en la sociedad. Susana me ha dicho antes o Mariana, no sé, que allí también tenéis negacionistas, tenéis personas que se niegan a ponerse la mascarilla, ¿no? Estos son fenómenos ahora bastante extendidos, ¿no? Y eso significa que también hace falta una cierta confianza en los ciudadanos, ¿no? Si no pudiéramos confiar en los ciudadanos, ninguna medida para frenar la propagación del virus tendría el impacto deseado. La confianza es uno de los más importantes recursos morales. Incluso podemos entender la ética como este campo de reflexión
para, en primer lugar, promover conductas que generen confianza. Pero quiero destacar que la confianza desempeña además una función epistémica, ¿no?, que es crucial para cualquier comunicación y cooperación. Sin confianza no podríamos cooperar, ni siquiera podrían los niños aprender a hablar. Toda adquisición de conocimiento se basa en la confianza, ¿no? Al principio en nuestros padres, luego en los profesores, los libros, las instituciones, etc. Y no deberíamos confundir la confianza epistémica con el conformismo o con una postura acrítica. Todo lo contrario. Sin confianza se diluyen las bases de la comunicación que permiten luego la discrepancia. Y esto es muy importante mantener. Es muy importante mantener esto para luego poder tener una posición crítica. En las sociedades contemporáneas, sobre todo en el entorno digital de las redes sociales, son muchos los factores que socavan esta confianza. Lo habéis mencionado: la desinformación, la polarización ideológica, la conspiranoia, el discurso de la posverdad, el negacionismo, la imagen distorsionada de la práctica científica. Detrás de muchos movimientos en la red están diseñadores de estrategias de desestabilización y manipulación. Y lo primero que buscan es socavar la confianza y crear un ambiente de sospecha. Y para ellos se sirven de argumentos escépticos y relativistas, en una nueva retórica de la duda que está omnipresente en las redes sociales. En esto se parecen tanto las teorías de conspiración, que están en pleno auge, como los movimientos anticiencia o antivacuna, que son estrategias argumentativas difíciles de refutar, porque se autoinmunizan contra la crítica, de tal manera que la crítica no hace nada más que confirmarlas. A ver, ¿y por qué son tan difíciles de combatir? Porque la fuerza de los argumentos surge de un horizonte compartido de creencias y convicciones. Y este horizonte no es un horizonte fijo, ni debería serlo. Pero ahora, con la extrema polarización y la conspiranoia, está entrando en una dinámica que es autodestructiva. A lo mejor puedo explicarlo con un ejemplo. Sabéis que gran parte de la desinformación se distribuye a través de Facebook. Y Facebook sí se ha comprometido a actuar contra las fake news, ¿no? ¿Qué han hecho? Han marcado ciertas páginas como páginas sospechosas de distribución de fake news. ¿Qué ha pasado? Estas páginas han sido las más vistas de todas en Facebook. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, si Facebook es esa gran empresa que nos engaña a todo el mundo, pues dice que eso es mentira, tiene que ser verdad. Es una lógica muy perversa y una lógica de autoconfirmación y de inmunización contra cualquier crítica. Y eso sí es un problema. A mí esto que vos decís ahora y que me deja pensando, porque realmente es muy fuerte y lo vemos hoy, es parte de nuestra realidad. Y cuando leía tus artículos, me encantó ese concepto que vos decías, este relativismo que hoy tenemos, ¿no? En donde pareciera ser que conocimiento es lo mismo que opinión, ¿no? Como si la verdad fuera algo más bien relacionado a puntos de vista particulares. Bueno, yo digo esto, bueno, no es que lo que yo digo es que porque lo sé, o sea, esto es lo que yo opino y pareciera como que eso ya per se es una verdad en sí misma, ¿no? Pero en realidad nosotros, como seres humanos, somos seres simbólicos y para que la comunicación tenga sentido, una condición básica es poder distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Y en esto me gustó porque cuando leía tus artículos vos ponés acá en el centro a la deliberación pública. Entonces,
lo que me gustaría, porque deliberación pública es un concepto muy bueno, muy ligado a la democracia, es precisamente una de las cosas que más se discuten en estos momentos, y me gustaría que nos digas por qué lo ves así, cómo te imaginás que esto podría ser, cómo podemos hacer para generar más deliberación pública, ¿es posible la deliberación pública en un contexto así como de crisis? ¿Qué pensás? No solo es posible, sino que es imprescindible, diría yo. Es difícil, pero es imprescindible, ¿no? Lo que observamos hoy en día es una indiferencia generalizada frente a la distinción entre verdad y mentira, que es la consecuencia de todo este discurso alrededor de la posverdad. Un discurso que fomenta tanto el pensamiento conspiranoico como la pérdida de confianza en la ciencia. Creo que tenemos que demostrar que aceptar que vivimos con marcos epistémicos culturales, eso es un hecho, no significa que la distinción entre verdad y mentira, entre un hecho y su interpretación, desaparezca. Hay que demostrar que este tipo de relativismo se basa en un malentendido profundo. Sí, es verdad, toda experiencia depende de procesos de interpretación. Incluso lo que en ella cuenta como dato, como hecho o como información, como objetivo, como real, como verdad. Pero el hecho de que los datos siempre sean procesados, conceptualizados e interpretados, no elimina la distinción entre opinión y conocimiento, ¿no? Es precisamente nuestra condición humana como seres culturales, ¿no?, la que nos permite y obliga a hacer esta distinción, ¿no?, entre hecho e interpretación. Es una condición básica de la comunicación, eso ya lo has mencionado, es una de mis tesis principales, y sin ella la comunicación se paraliza. Por eso tenemos que aprender a bloquear ciertos argumentos relativistas y escépticos, pero sin caer nosotros mismos en una postura acrítica, ¿no? Y eso sí, es difícil mantener justo este equilibrio. Y allí entran en juego las virtudes epistémicas que fomenta la deliberación pública. La práctica deliberativa ayuda precisamente a diferenciar entre mera opinión y dato contrastado. Transmite a los ciudadanos valores epistémicos, ayuda a moderar la parcialidad, promueve la transparencia, fomenta el conocimiento de perspectivas distintas y el respeto hacia el otro, y refuerza una cierta humildad epistémica. Esta misma se echa de menos hoy en día en todos los ámbitos de la vida. Y el problema es que el escenario político tampoco da buen ejemplo de ella. Otra manera para contrarrestar el argumentario de los hiperrelativistas y escépticos consistiría en la corrección de la imagen de la ciencia que encontramos en gran parte de la población. La práctica científica sí da ejemplo de lo que podemos llamar humildad epistémica. Los ciudadanos tienen que entender que la ciencia no produce certezas absolutas, sino verdades en evolución y siempre sujetas al escrutinio. Es que aquí hace falta una labor pedagógica que permita percibir la permanente revisión, la provisionalidad y la falibilidad de la ciencia como una fortaleza y no como una debilidad. Porque lo que vemos y lo que escuchábamos cuando se pararon a ver las investigaciones en una de las vacunas, la vacuna de Oxford, ¿no? ¿Cuál era la reacción en gran parte de la población? Uy, allí veis lo peligroso que es esta vacuna, ¿no? Pero no, debería ser al revés. Esto debería enseñarnos lo bien que se siguen los procedimientos,
debería enseñarlos lo importante que es esta permanente revisión, que son estos controles, que son todos los mecanismos que hemos empleado para garantizar tanto como posible que las vacunas sean seguras, ¿no? Pero bueno. Totalmente, y la reacción aquí también fue la misma. Mucha gente a partir de esto también decía, bueno, no, entonces yo cuando salga la vacuna no me voy a vacunar por las dudas porque esto es muy peligroso, lo han hecho demasiado rápido, fíjate los problemas que hay, no se sabe, digamos. Realmente hay mucha tela por cortar ahí todavía, ¿no? Y yo te quiero hacer una última pregunta antes de por ahí dar un espacio para, veo que ya hay algunas preguntas en el chat. Y te quería agradecer, Astrid, toda tu colaboración y tu participación hoy, porque estos temas son muy interesantes y la verdad que tu predisposición y tu tiempo para estar acá. Aclaramos que Astrid está conectada desde Madrid, con lo cual tiene 5 horas de diferencia con nosotros, y aclaro además que Astrid no es española, aunque a todos nosotros nos suena como si fuera una madrileña. No lo es, sos alemana, ¿verdad, Astrid? Sí, soy alemana, sí. Alemana, pero habla el castellano perfecto, incluso se disculpaba al principio con nosotros si alguna palabra o algún error gramatical, no pescamos ninguno, Astrid, la verdad que está quedando mucho. Pero te queríamos preguntar ya sobre este último punto, ¿no? Y este tema de instruir a la población, ¿no? Porque tenemos peligros de desinformación en las redes sociales, tenemos este tema de opinión versus datos en la prensa, ¿no? Que transmiten, digamos, su opinión como si fuera la información. ¿Cómo podemos instruir a la población sobre estos peligros? Digamos, para alertarnos desde estos temas de desinformación. ¿Hay alguna forma posible? Ya, yo creo que no hay una forma, sino hay que buscar muchas formas, ¿no? Y utilizar muchas vías diferentes. Primero creo que necesitamos un buen análisis del problema. En eso estamos ahora, ¿no? El trabajo, por ejemplo, que estamos haciendo aquí tiene que ver con esto. Conocemos ya ciertos factores clave del problema. La polarización ideológica, el diseño algorítmico de las plataformas de Internet, la supuesta anonimidad del mundo virtual, el populismo, el discurso de la posverdad, la falta de una cultura deliberativa, bueno, y muchos más. Podría seguir ahí con el listado, pero no es que no sepamos dónde está el problema, ¿no? Vemos bastante bien y claro ya los problemas. Volviendo a los 3 actores mencionados antes, los científicos, los políticos y los ciudadanos, creo que cada uno tiene su papel en los cambios que tendríamos que poner en marcha. En cuanto a los ciudadanos, desde mi punto de vista, pues la clave está en la formación y la educación, ¿no? En actividades como este seminario, pero también en la educación escolar, ¿no? Tenemos que crear conciencia de los peligros y hacer entender los mecanismos que garantizan la propagación de la desinformación. Necesitamos una educación que refuerce la autonomía y el pensamiento crítico de los alumnos, sin olvidarse de la ética. Y aquí nos enfrentamos al reto de una ampliación de la ética a la esfera tecnológica. Ahí falta todavía mucho. Es un desiderato realmente. Y esta ampliación de la ética pasa por una redefinición del concepto de responsabilidad. Yo creo que es otro concepto clave en este marco, ¿no? Y el problema es que el concepto tradicional de responsabilidad es un concepto, bueno, entre causante y víctima, ¿no? Es un concepto demasiado simple para este mundo tan complejo, ¿no? En un entorno sistémico y altamente interconectado como la Internet, necesitamos un concepto de responsabilidad estructural, ¿no? Además, habría que complementar la responsabilidad moral con una responsabilidad epistémica, ¿no? Ahí entran todos los valores epistémicos que he mencionado antes.
Porque este tipo de responsabilidad es justamente la que mantiene en pie las estructuras básicas de la confianza en nuestra sociedad. Y creo que estos son un poco los puntos clave. Bueno, hay mucho más, ¿no? En uno de los artículos que habéis mencionado, le he dedicado al tema del periodismo. No sé cómo está la situación en Argentina, pero aquí pues hace mucho que no he leído un artículo que contraste varios puntos de vista, cada uno de ellos bien contrastado, algo así, pues casi no se encuentra, ¿no? La prensa también está muy ideologizada. Y todo eso, claro, que lleva bueno, hay como una falta de referencias fiables, ¿no? Y eso sí es algo que tenemos que solucionar. Totalmente. Susana, vos estás viendo, porque en el chat tenemos ya algunas preguntas. Quería comentar, la verdad que lo que está hablando Astrid es muy importante, ¿no? Lo del periodismo, y quería traer una frase que ella dijo: la ciencia no produce certezas absolutas. Yo trabajo en investigación y sabemos que este virus lo estamos conociendo. Entonces, a veces hay gente que te dice, ahora la OMS, y ojo, artículos periodísticos, ¿no? La OMS cambió la definición de contagio, por lo tanto, no saben. Por lo tanto, nadie sabe lo que estamos haciendo. Y entonces, como que se genera más fuerza sobre los fake news, sobre veces lo que yo leí. Es interesante toda la cadena que se va haciendo a partir de opiniones y no de datos, sabiendo que la ciencia no genera certezas. Y eso me pareció maravilloso, porque es lo que está pasando. Bueno, tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es de Julio César, que dice: cuando estaba en la facultad leí un artículo en filosofía del derecho relacionado al hombre masa y cómo el cúmulo de información irresponsable afectaba a la sociedad ponderada como tal, incluso llevando a la falta de ética, o en el caso del marketing, a la propensión marginal al consumo irresponsable. Nos aclara que hombre masa es una persona sobresaturada de opiniones y datos prejuiciosos y carencia de conocimiento. Y nos pregunta: ¿asimilarías la responsabilidad de información que reseñaste a esto? Pues por supuesto que está relacionado, ¿no? No es por nada que hablamos de infodemia, ¿no? El hombre masa es este hombre que está consumiendo noticias, a ver, que tiene demasiadas noticias. Es que no es que nos falte información, estamos sobrecargados de información. Y además de información contradictoria, ¿no? ¿Qué hacemos en esta situación? A ver, ¿cuál es la información fiable? Eh, y esto es justamente el problema que hemos esbozado anteriormente, claro, claro. Y luego hay otros, bueno, has mencionado en esta pregunta otros puntos, por lo menos lo he leído un poquito allí, que está también toda la lógica neoliberal, el tema del consumismo, el tema de la premura quizás también. La premura es fatal a la hora perdón, a la hora de consumir noticias. Eh, Esta misma premura es un problema a la hora también para la investigación científica, ¿no? Y lo que había mencionado a Susana antes, ahora lo puedo, puedo decir algo, puedo responderle algo sobre los artículos periodísticos, ahí que, que esta premura ha afectado incluso a la práctica científica y hemos tenido problemas de control de publicaciones
claro, todo eso ha promovido aún más un ambiente de desconfianza, incluso hacia la ciencia, ¿no? Claro, han fallado incluso allí ciertos mecanismos de controles y no solo en artículos periodísticos se han publicado, em, digamos, datos falseados y tesis bastante problemáticas, sino contrastadas. Sí, incluso se han publicado datos falseados en revistas de primer nivel médico, que son las que uno más confía, ¿no? Claro. Y bueno, el Lancet Gate, como le han dicho, ¿no? La revista Lancet, que es una de las más conocidas, y ha publicado artículos con datos que fueron falseados. La verdad que eso es terrible. Claro. Otra pregunta es, la hace Agustín, y dice, ¿por qué las noticias falsas o de odio tienen un ratio de circulación dentro de las redes sociales mucho mayor que el resto de la información? Puede ser, sí, puede ser que se propicien dado que coinciden con el fin del negocio de las redes que buscan la generación de mayor cantidad de interacción. ¿Existen números comprobados? Bueno, números comprobados sí existen, ¿no? Pues por ejemplo hay un estudio del año pasado publicado en Science que analiza las noticias distribuidas a través de Twitter y que resalta que las noticias falsas se distribuyen hasta, ojo, 100 veces más rápido que las ciertas, ¿no? Y que en general las falsedades tienen un 70% más probabilidades de ser retuiteadas que las verdaderas, ¿no? A ver, tenemos que preguntarnos por qué, justo por lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Son noticias que atraen la atención, son noticias que juegan con emociones, son noticias que nos llegan muchas veces de fuentes supuestamente fiables porque son nuestros propios amigos, nuestros propios familiares o también supuestos médicos que lo distribuyen. Nos fiamos y como son tan importantes e impactantes directamente, redistribuimos. Pues a ver qué hay que hacer, contrastar, esperar. Yo diría lo más importante con cualquier noticia que te llega, nunca redistribuirla directamente, inmediatamente, ¿no? Sentarse, pensar un poco, comprobar fuentes, a ver qué pasa. Muchas veces, pues dentro de unas horas ya llega la corrección. Pues entonces tenemos páginas como Neutral, no sé si lo conocéis, pues hay algunas más que están contrastando datos, que están justamente buscando fake news y todos tipos de desinformación, ¿no? Tampoco está mal de vez en cuando echar un vistazo a estas páginas. Sí, muy bueno. Y un dato para agregar nada más, si sigue Mariana, que a mí me parece interesante por ahí dejar la idea acá también, de que un dato es solamente un dato, porque yo a veces leo, si hay un tratamiento probado en 200 personas con un método científico que dice que funciona o que no funciona, nunca falta la persona que te dice, pero yo tengo un amigo que, y a partir de ese dato individualizado que no fue hecho con metodología de investigación, desestiman todo lo que se ha trabajado. Eso se ve mucho en medicina y yo lo estoy viendo ahora cuando sale, bueno, pero yo tengo un conocido que el test le dio negativo y era positivo, por lo tanto los test no funcionan. Todos los test tienen una cuota de sensibilidad y de especificidad. Entonces, en vez de pensar o buscar información, como vos decís, enseguida se tiende a agarrar de ese mensaje, ¿no? de
negativo, de odio, de lo que sea, y retrucar en base al dato. Así que muchísimas gracias, Astrid. La dejo a Mariana que continúe con las preguntas. Gracias. Perdón, que estaba muteada. Hay muchísimas preguntas. Solamente voy a elegir una o dos más porque queremos darle espacio a Diego, que también tiene y nos viene a hablar sobre liderazgo de compliance en tiempo de crisis, que es también un tema muy importante en este momento, particularmente en compliance, ¿no? Hay una pregunta de Enrique, Astrid, que pregunta respecto de estos temas, cómo se puede legislar, ¿no? Y en realidad por ahí yo reformularía la pregunta de Enrique y es, ¿se puede legislar? ¿Vale la pena legislar sobre esto? Digamos, sé que es un poco fuera por ahí de tu campo, pero esto es para, digamos, como para que vos nos des tu opinión. En Argentina, además, muy polémicamente estos últimos días, se creó una agencia que tiene que ver con este tema. La agencia se llama Nodio y tiene que ver precisamente con legislar sobre, digamos, combatir la desinformación. Pero bueno, te queríamos preguntar cómo era tu posición al respecto. Bueno, pues no es mi tema directamente, pero sí, claro que está relacionado. Se puede legislar hasta cierto punto, porque el problema es que con cualquier restricción que aplicamos allí en las redes sociales, ponemos también en peligro la libertad de expresión. Ahí está el gran debate. ¿Hasta qué punto podemos allí aplicar restricciones? Y bueno, además el problema es que incluso que muchas veces las restricciones legales que hay no funcionan, ¿no? Porque lo que hacen es obligar a retractar estas informaciones y estas páginas, pero en este momento, viendo la cuota de propagación de esta información, el daño ya está hecho, ¿no? A ver, conocemos este problema también de la prensa tradicional, ¿no? Pues lo que luego sale como corrección, casi nadie lo lee, y a ver, las víctimas están ya ahí. Pues entonces mi respuesta es legislación sí hace falta hasta cierto punto. Sería muy deseable tener incluso una legislación que no sea solamente nacional, sino supranacional, porque las redes sociales no funcionan a nivel nacional, sino a nivel global. Eso complica el tema de la legislación incluso más, pero es deseable, pero no sin tener también un debate sobre el tema de la libertad de expresión. Perfecto. Y además me quedo pensando en este concepto que vos decís, esta necesidad de redefinir el concepto de responsabilidad, ¿no? Que me parece que tiene mucho que ver con esto, porque uno puede legislar, digamos, cuando el hecho ya está la fake news dando vueltas, por ejemplo, o uno puede tratar de trabajar desde la legislación, pero con un concepto de responsabilidad diferente, ¿no? Por supuesto, y además, ¿quiénes son responsables? Primero, es muy difícil normalmente encontrar el creador de la desinformación. Normalmente no llegamos hasta este punto. Entonces, la normativa, ¿para quién vale? ¿Para las plataformas o vale para los que distribuyan y redistribuyan? Pues, ¿cómo hacer esto? Es un tema bastante complejo. Correcto. Astrid, hay varias preguntas más, pero en aras del tiempo, porque la verdad que tu expresión es interesantísima,
Yo te voy a agradecer tu colaboración y tu participación, y le voy a dar espacio a Diego Grau para que continúe conversando con nosotros sobre el liderazgo de compliance en tiempos de crisis. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Por favor. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Astrid. Yo he estado como en el colegio tomando nota de todas las cosas que vos comentaste, que es la mejor manera de prestar atención y sacarle el jugo para después pasarlo en limpio y grabárselo. Creo que el título de nuestra charla tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con compliance, tiene que ver con crisis, tiene que ver con cambios. Voy a poner pantalla. Decime, Bianca, o todos, si se ve la pantalla, si está claro. Decía que, ¿está bien? Decía que estamos en crisis global, decía claramente recién Astrid. Crisis global, la pandemia, la cuarentena, es un cóctel peligroso. Ese es un poco el título de lo que nosotros estamos hablando hoy. Hay problemas, obviamente. Cuando hay problemas, hay que encontrar soluciones. Entonces también se hablaba recién del tema de las responsabilidades. ¿Qué pasa cuando hay problemas y cuando se requieren soluciones? ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿Qué pasa con los dirigentes? Pueden esperar a que alguien solucione y diciendo, qué macana, che, acá no solucionan las cosas que están pasando y echarle la culpa a los dirigentes, o puede los ciudadanos y los dirigentes asumir y promover estas soluciones que se buscan cuando hay crisis y cuando hay necesidad de cambio. En esto está entonces el rol de los ciudadanos y en particular de los dirigentes. Los dirigentes están en el gobierno, están en la política, están en las empresas, están en la sociedad, están en las ONG, están en los grupos como nosotros de compliance, de gente que está manejando distintos tipos de información, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. En general, cuando hay crisis, se habla de, como dicen los chinos, la crisis es una oportunidad, el wei qi. Wei qi es peligro, donde hay una crisis, y es la oportunidad, el momento en el cual se puede aprovechar una oportunidad cuando hay crisis. Yo creo que el 90% de los casos las crisis traen más problemas y que la oportunidad detrás de la crisis depende de asumir el riesgo, de analizar el peligro y de aceptar el desafío. O sea, yo creo que la crisis es desafío. Es una oportunidad si se acepta el desafío. Cuando hay crisis hay dificultades, peligros, se toman decisiones sin tener información, que es lo que ha estado pasando en esta pandemia. Hay ansiedad, desesperación, ya hemos hablado mucho de este tipo de cosas. Y resolver la crisis depende de la ciudadanía, como hablamos recién, de la responsabilidad ciudadana, y en particular, dentro de lo que es la ciudadanía, de la responsabilidad de los dirigentes. Y dentro de la responsabilidad de los dirigentes está la responsabilidad de los que estamos en el tema del compliance, porque la salida de la crisis nos plantea, con toda seguridad, cambios sobre los cuales tenemos que pensar. Cambios que van a venir y cuyos nuevos valores y paradigmas tenemos que definir, quienes de alguna u otra manera asumamos la responsabilidad de tratar de resolver los problemas que esta crisis nos trae. Las crisis afectan lo personal, lo político, lo social, lo económico, lo ambiental, la cultura, nos afecta a todos, desde las personas hasta las organizaciones, en las empresas o en la política. Los cambios se deben sustentar en valores y paradigmas. Hemos perdido durante mucho tiempo y durante muchos periodos de la historia valores y paradigmas, y ahora tenemos la oportunidad y el desafío de que los cambios se basen en valores y paradigmas, que se cambien las prioridades, se cambien muchas reglas de juego, se asuman que tiene que hacerlo la ciudadanía, riesgos y conflictos, y que cambien los sistemas, organizaciones, gobiernos, etcétera, en función de nuevos valores y paradigmas, porque el cambio que nos ocasiona esta crisis requiere una revisión general de muchas cosas. ¿Qué se necesita? Lo vamos a ver un poquito más en detalle a continuación.
se necesita cultura ética, asumir riesgos, y esencialmente es algo de lo cual a mí me gusta mucho, defiendo mucho la idea de la planificación. Sé que esto es discutible, hay muchas modas con respecto a esto, pero si no tenemos en cuenta cómo, a dónde vamos y por qué, va a ser difícil gestionar, liderar y controlar lo que se haga. Yo pongo acá abajo, no hay milagros ni soluciones rápidas y permanentes. Cuando hablamos de cambio, nosotros hablamos de que cambian los valores. ¿Cuáles son los valores? Acá hay un dibujito donde habla de respeto, responsabilidad, cooperación, austeridad, solidaridad, libertad. Cambian los valores, los puntos de base sobre los cuales tenemos que asentar el cambio, y hay transformaciones. Hay valores y hay transformaciones. Acá puse un montón de transformaciones, no vamos a entrar en detalle, pero ¿qué es lo que hay que transformar? Se debe política en los organismos, en las empresas, se debe transformar en lo cotidiano, se debe transformar adaptando lo que nosotros tenemos a la nueva visión y con la resiliencia y adaptabilidad necesaria para que estos cambios puedan ser realmente aplicables. Rol del Estado, nuevos pautas de trabajo y condiciones, el empoderamiento ciudadano, autorregulación. Recién hablábamos de quién regula el tema de la información y cuál es el rol de los ciudadanos y de los dirigentes en esto. Responsabilidades empresarias. Acá pongo Unión Nacional, sistema democrático y republicano, el tema de la justicia. En fin, hay muchos temas de transformaciones que hacen falta en el país y en el mundo sobre la base de valores. Cuando hay cambios, ¿qué es lo que pasa cuando hay cambios? O sea, hay incertidumbres. Por un lado, cambian las personas y cambian las organizaciones. Las personas estamos cambiando con esta crisis, con este coronavirus, estamos cambiando nuestras maneras de trabajar, de ser, estamos trabajando en home office, estamos teniendo este tipo de conferencias o charlas por la web. Los sistemas de organización ya han estado cambiando de sistema de jerarquía a sistema de jerarquía, ya lo vamos a ver enseguida. Cambian los roles y los sistemas de autoridad. La autoridad formal pasa a ser más informal y la autocrática pasa a ser más democrática. Y tienen que cambiar los líderes. Tanto los líderes que están en la parte directiva y de gerenciamiento de la empresa, de las organizaciones o de la política, como los que están en la cuestión del compliance. Todo esto, ¿sobre qué base pongo acá abajo? Del empoderamiento ciudadano. Vamos a ver cada uno de estos tres aspectos. Cómo cambian las organizaciones y las personas, los roles, el sistema de autoridad y los líderes. Por un lado, cambian las personas. Ya hemos visto, lo hemos estado viendo en los últimos tiempos antes del coronavirus, que hay exigencias nuevas, hay cambios en lo que eran los millennials, los centennials, desde antes los baby boomers, la generación X, Y, Z. Todo esto ha ido cambiando y ahora lo que ha pasado a raíz de esta pandemia es que estos cambios se han acelerado muchísimo. Hay cambios que tienen que ver con la tecnología y hay cambios que tienen que ver con la aceleración que produce la pandemia, y estos cambios están orientados a que ya hay que atender más a las personas, más que atender al tema del negocio o de los resultados. De alguna manera, nosotros tenemos que rescatar los talentos de la gente, balancear lo profesional y personal, que es lo que nos exige la juventud, y balancear lo técnico y lo adaptativo, que es algo sobre lo que vamos a hablar enseguida. El cambio de modelo significa que tenemos que cambiar los resultados por las personas, la calidad, que era el modelo anterior, por la integración y por el que se puedan entender las cosas y aceptar las cosas a nivel ciudadano. ¿Cómo cambian las organizaciones? Dijimos que cambiaban las personas, cambian las organizaciones y cambian los líderes de esas organizaciones. ¿Cómo han cambiado las organizaciones hasta ahora? Este es un cuadrito que no me voy a detener mucho, pero los modelos organizacionales en la estructura empresaria, por ejemplo,
Desde 1900 teníamos la estructura piramidal de Ford, en donde la base eran los procesos. Se evolucionó hacia la General Motors a la mitad del siglo pasado, donde se establecían criterios más de estrategia y de conocimiento para la toma de decisiones, con una posición más cerebral. En el 80, General Electric ya estaba empezando a hablar de talento, del tema de los egos, del tema de las personas tomando las decisiones. En los 90 ya se habla de los equipos, especialmente el esquema del Lew Keisner en IBM, con una cultura sanguínea de interconexión entre los individuos, una cuestión cultural. Apple en el 2000 habla de los propósitos, de la motivación de la gente. Últimamente hay muchas cosas. Está, por ejemplo, algo que me asombra. ¿Qué está haciendo Elon Musk? Elon Musk está con SpaceX y está tratando de poner un hombre en Marte en el 2024. ¿Qué es esto? ¿Es una apuesta? ¿Es un desafío? ¿Es marketing? No sé cuál es el modelo de Elon Musk y de esta nueva generación de innovadores. Y está el modelo de la post-pandemia, que es lo que yo estoy tratando de pasar en este mensaje, para que la ciudadanía y los dirigentes definan a dónde queremos ir y cómo hacerlo. La post-pandemia creo que tiene como base un compromiso y tiene como base, como decía recién, los valores, y en este caso el valor principal es de la integridad, con el cual la gente de compliance tiene mucho que ver. Ustedes, los que están en compliance, pueden estar en distintos tipos de organizaciones. Organizaciones del Estado, organizaciones de empresas, de holdings o empresas individuales, organizaciones del tercer sector. Pueden haber organizaciones que tengan que ver con el sector público, el sector privado, con la consultoría, los estudios, etc. Ustedes se pueden ver acá que después de definir qué tipos de empresas hay, en todos casos dice qué es lo que origina lo que utilizan las empresas. Estrategias institucionales, estrategias de desarrollo, estrategias empresariales, competitivas, corporativas. ¿Cuál es la palabra, el común denominador de todo esto? Estrategias. Y por esto yo soy algo fanático, aunque me lo puedan discutir, soy flexible y me adapto a las estrategias, al escenario de planificación estratégica sobre el cual se tienen que pasar los cambios para saber a dónde vamos. ¿Cómo son las organizaciones de las empresas? Esto es un divertimento. Hay organizaciones lineales, hay organizaciones circulares, en I, hay organizaciones en triángulo, en duplas. Están las organizaciones convencionales que hemos visto siempre desde el principio, organizaciones matriciales. Está la organización de Amazon, de Google, de Facebook, que son las últimas, Microsoft, Apple, Oracle. Son todas organizaciones que han ido evolucionando en función de distintos requerimientos y las distintas personas que conforman las organizaciones lo van requiriendo. Este es el diagrama, sociograma o organigrama que uno ve en el futuro, que son el de redes. El Compliance Office ocupa un lugar en cada una de estas organizaciones. En una organización convencional puede estar cerca del directorio, puede estar cerca del management. En una organización de tipo de redes puede estar en todos lados. Lo que es importante desde el punto de vista del compliance es que el rol del compliance no es estar involucrado en una organización. En el liderazgo adaptativo se habla mucho del concepto desde el balcón. En una pista de baile uno puede estar bailando, involucrado, puede estar tocando en la orquesta, pero hay alguien que puede estar situado en el balcón viendo qué es lo que está pasando. Esa es la manera que tiene el Compliance Office de situarse en una organización. Sin el poder, pero sí con la posibilidad de observación. Terminando el tema de qué es lo que pasa con las personas, qué es lo que pasa con las organizaciones, vemos qué es lo que pasa con el liderazgo. El liderazgo cambia, al igual que cambia y que ha cambiado en los distintos momentos que hemos vivido. Hay muchos tipos de cambios. Yo he rescatado 3 cambios. Cambios en el estilo, cambios en los roles y cambios en las pautas. Después voy a desarrollar un poquito cada una de estas cosas, pero antes de entrar en ver los tipos de liderazgo que se deberían cambiar,
¿Cuáles son las prioridades que tienen que tener los líderes? Como decía recién, ver la realidad, situarse en el balcón y estar viendo qué es lo que está pasando, abstrayéndose de la posición o de el involucramiento que uno pueda tener en la organización. Tiene que tener optimismo, un optimismo prudente, tiene que ser muy proactivo, tiene que hablar de confianza, tiene que generar confianza, esto se habló recién también, tiene que saber comunicar y esencialmente tiene que ser empático en esta comunicación. ¿Cuál es el estilo de liderazgo? Hay estilos de liderazgo que tienen que ver con las personas, con la personalidad. Una persona puede ser más autoritario, puede ser un planificador, como es mi caso, puede ser un innovador, puede ser más o menos afecto al riesgo. Esto depende de las personas. Puede ser más negociador, puede ser más conflictivo, puede ser más arriesgado, más carismático. Esto tiene que ver con la personalidad, que es un tema cuando se habla del liderazgo neurológico muy importante. Tiene que ver con lo que tenemos en la cabeza. Tiene que ver entonces el liderazgo con la persona, pero también tiene que ver el liderazgo con en qué tipo de organización uno está trabajando. Es distinto si uno está trabajando en las Fuerzas Armadas, si uno está trabajando en una universidad, si uno está trabajando en una empresa, si uno es el director de una orquesta sinfónica o un violinista, o un científico o un médico, o un abogado que trabaja en un estudio. Todos estos tipos de lugares donde se desempeña el compliance tiene una organización y define de qué manera debe ser el estilo que debe aplicar el compliance en dicha empresa o en dicho organismo. Acá están en el dibujo marcados algunos estilos de liderazgo, según Goleman, que tiene que ver con el liderazgo emocional, que tiene que ver con la personalidad de la gente, autoritario, democrático, afiliativo, coach, timonel, visionario. Son distintos estilos de liderazgo que tienen que ver con la personalidad y que se deben adaptar en base a la resiliencia y a la adaptabilidad, un término que también voy a usar enseguida, el liderazgo adaptativo, que tiene que tener la persona para trabajar en la organización y especialmente para liderar el compliance. Está el liderazgo de roles. El liderazgo de roles es de ver, en el caso del management o la dirección, en qué lugar está la persona dentro de la organización. No solamente en qué organización está, como vimos recién, sino qué lugar ocupa. Puede ocupar un lugar estratégico en la parte ejecutiva. Esto tiene que ver con lo que es el gobierno corporativo, donde empiezan los socios, el directorio, el management, la conducción de las distintas gerencias y las operaciones. Depende del lugar donde esté la persona, de si cumple roles estratégicos, analíticos u operacionales, y desde el punto de vista del compliance office, donde se ubica en esta organización. El rol aquí hay una diferencia muy importante entre lo que es el rol del gerente o del manager de la organización, que tiene que liderar, tiene que manejar la organización, tiene que manejar el negocio, tiene que planificar las estrategias, tiene que tomar decisiones, conducir, tiene que manejar las operaciones técnicas, comerciales, administrativas, etcétera, y tiene que dar resultados. En cambio, el Compliance Officer tiene un rol distinto. El Compliance Officer también tiene que conocer el negocio, porque el negocio es la base para todos, pero tiene una base distinta. La base es la ética y el programa de integridad, y es sobre lo cual tiene que trabajar y ver toda la óptica de lo que pasa en la organización. Tiene que planificar, pero ¿qué planificar? Las políticas y la manera de conducir. En esto es muy importante manejarse desde el punto de vista del compliance con la dirección de la empresa en sus distintos niveles, tanto a nivel socios como directores como de gerencia. Tiene que participar en los procesos de decisiones, aunque probablemente no sea el que las tome. Obviamente hacer análisis de riesgo, participar en el asesoramiento y el manejo de dilemas que se producen, tiene que trabajar con los sistemas de denuncia, investigaciones internas, capacitar, etc. Todo esto que hemos hecho, los que hemos pasado en el rol, los que hemos pasado por los cursos de compliance, lo hemos estudiado bien y los hemos aprendido y lo manejamos en nuestras organizaciones. Pero es muy diferente ser un manager que ser un compliance officer, y todos los que estamos en eso lo sabemos muy bien.
El tercer punto hablamos de cuáles son las pautas de liderazgo. Hay un liderazgo ético desde el punto de vista del Compliance Officer, que es la base de todo. Como decíamos recién, los valores están por encima y todo lo que se haga después hay que construirlo. O como dice acá, los valores están como base sobre los cuales hay que construir, sobre esa conciencia de la ética, el razonamiento de ética, las acciones éticas y las herramientas, la planificación ética y el liderazgo ético. Siempre con asumir riesgos, con la prudencia, con la transparencia y la integridad que debe definir el proceso. Esta es la pauta del liderazgo desde el punto de vista de la ética. Hay otra pauta del liderazgo que tiene que ver con la conciencia. Estos son los criterios que hablan del liderazgo adaptativo y que habla Heifetz y que habla Daniel Goleman, que habla Mintzberg, o como dice Robin Sharma en este pequeño recorte que he puesto acá, el liderazgo empieza en la conciencia de uno mismo. El liderazgo, tanto para un manager como para un compliance officer, empieza en la conciencia de uno mismo. Mejorar lo que está alrededor no se puede hacer si no se reconocen las debilidades propias. Esto es la pauta del liderazgo consciente, el liderazgo de la conciencia propia y el liderazgo de la conciencia de las personas y relaciones que rodean a toda la organización en función de que cada persona está dentro de una organización. Acá hay otro concepto muy interesante, que es el de Mintzberg, que tiene que ver con el neuroliderazgo, que también tiene que ver con Goleman, que tiene que ver con el liderazgo de las emociones, el liderazgo del estrés, del manejo del talento, de la toma de decisiones, de la parte de los procesos de cambio que tiene que ver con la emoción de las personas, con la conciencia de uno mismo y cómo manejar eso. Sobre esto hay muchísimas cosas escritas y muy importante este tipo de concepto de liderazgo consciente para los que estamos tratando de manejar temas de compliance. Hay que tener tema en el foco, en las personas y en los equipos de trabajo. Hay que saber cuáles son las claves que tienen que ver con la visión de la organización, con la planificación. Reitero el tema de la planificación, porque no se puede gestionar sin planificar y no se puede tener nada si no se gestiona y si no se hace. Se pueden escribir muchos libros, pero si no se cae a la gestión y a la toma de decisiones y al asumir las responsabilidades, no se llega a ningún lado. El líder debe trabajar, debe escuchar mucho y debe ser solidario. En particular, el tema del compliance officer es la disposición a adaptarse y a entender qué es lo que le pasa a los demás. Esto tiene que ver también con el liderazgo de equipos, que también es fundamental para el compliance officer. El equipo debe complementarse, debe ser coordinado, debe haber buena comunicación, debe haber confianza, debe haber compromiso. Estos son tips, hay muchos más, pero lo importante desde el punto de vista del liderazgo del compliance officer es armar el equipo dentro de la organización. En la empresa donde yo tengo oportunidad de trabajar, el equipo es multidisciplinario, gente de recursos humanos, de auditoría, de legales, de comercial, de compras y contrataciones, de sistemas, de administración y finanzas. Cada uno cumple sus roles dentro de lo que es la parte gerencial. Dijimos parte gerencial, compliance officer. Pero cada uno de estos sectores tiene una persona que colabora con el compliance officer para poder aclarar y formar el equipo para que el compliance officer pueda ser exitoso en su gestión. El último concepto es el de liderazgo técnico y adaptativo, que es el concepto que maneja Ronald Heifetz. Liderazgo técnico y adaptativo. Son dos tipos de problemas distintos. Los problemas técnicos, problemas más gerenciales, se resuelven técnicamente. Una planilla de Excel, si está bien hecha, se ponen los datos y se obtiene un resultado apretando un botón. Es un problema técnico. El cálculo de un edificio o cualquiera de los temas administrativos o financieros o económicos, bueno, el tema económico también tiene mucho de adaptativo. Muchos de estos temas tienen solución conocida, el tema es conocer las herramientas y aplicar el liderazgo convencional. Estos problemas técnicos
Se resuelve con una autoridad formal, con una autoridad técnica, con un buen gerente, con una autoridad operativa, con un buen capataz en una obra, con un buen ingeniero a cargo de un proyecto. Se aplica el conocimiento vigente, que se sabe, se dice cómo se tiene que hacer y se hace. Se planifican modelos, hay métodos, hoy en día los métodos de teletrabajo han cambiado mucho la metodología, pero métodos técnicos siguen siendo métodos técnicos. Las nuevas tecnologías hablan de cambio de procesos, la robótica, la inteligencia artificial, el expertise de la gente. Acá hay mucho que, desde mi punto de vista, pese a que uno puede ser pesimista en estos momentos, yo que soy ingeniero y veo lo que está pasando en la tecnología y en la inteligencia artificial, soy absolutamente optimista desde el punto de vista de que la juventud de hoy está viendo que los cambios son posibles y que estos cambios técnicos van a ser resueltos con criterio organizacional. Los problemas adaptativos ya son otra cosa. Ya no es fácil resolverlos con una planilla de Excel. Son los problemas de las personas. La solución es desconocida. Un problema adaptativo es el COVID-19, esta pandemia. Hemos visto y hemos escuchado hablar sobre los cambios de las opiniones, sobre cómo se hace prueba y error, los riesgos que se asumen. También el tema de la comunicación y el tema que hemos hablado recién con Astrid, también es un tema adaptativo, es un tema de información, de manejo de datos, el tema de la confianza. El liderazgo adaptativo tiene que ver con las personas, tiene que ver con la autoridad personal más que con la autoridad formal. Tiene que ver con el carisma, tiene que ver sobre los valores y tiene que ver sobre cómo las personas reaccionan ante estos valores. Tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las conductas, así como lo hemos visto en el tema de la información, en el tema del manejo de las personas y en el manejo del compliance, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las conductas, con movilizar a las personas, con enfrentar los problemas. Tiene que ver con la motivación, la organización y con focalizar la atención. Desde el punto de vista de las herramientas que se tienen para manejar los problemas adaptativos en la organización, lo que dice Heifetz, obviamente hay mucho escrito y no se puede poner en una filmina todo, ya podríamos volver sobre esto en alguna otra oportunidad. Hay herramientas que se manejan como es el tema de provocar a las personas, provocar a los que están trabajando en un problema y contenerlos, pero que surjan, obligar a que surjan, salgan de abajo de la alfombra de los problemas. Tiene que ver con movilizar, tiene que ver con, como decía recién, ver la óptica desde el balcón sobre qué es lo que está pasando. Tiene que ver con enmarcar y orquestar, de alguna manera, cómo ir separando los distintos problemas e ir poniéndolos en distintos lugares para poder resolverlos uno por uno. Tiene que ver con los conflictos, no ocultarlos, sino sacarlos a la luz. Tiene que ver con los procesos, tiene que ver con el equilibrio. Este liderazgo adaptativo de Heifetz a mí me ha resultado muy interesante. Yo he estado en la función pública, yo he estado en la organización de empresas, soy socio de una consultora que trabaja en empresas, o sea que esto lo he podido aplicar, no es un libro en el cual me dice que es interesante, sino que son técnicas y herramientas que realmente son aplicables y son aplicables esencialmente al compliance. Ya para terminar, esto lo he estado diciendo recién, el liderazgo adaptativo tiene que ver con la inteligencia artificial, con liderar la conciencia, tiene que ver con la organización y la justicia, tiene que ver con que la organización tiene que tener resultados y tiene que compartir con justicia los trabajos, tiene que ver con el carácter, los valores, que hemos dicho desde el principio, y tiene que ver con el aprendizaje, el desarrollo. Todo esto son las bases de lo que propone Heifetz en cuanto a lo que hace al liderazgo adaptativo. Y el desafío del compliance, como decíamos recién, el compliance no tiene un problema técnico, tiene un problema adaptativo. Se requiere cambio en las mentes y emociones de las personas. El conflicto no se puede resolver técnicamente. Hay riesgos y hay crisis y los problemas pueden ser agravados si no se toman bien. Las apuestas son altas y los tiempos son críticos y el manejo es de alta incertidumbre. ¿Qué se recomienda? Lo que hemos aprendido en los cursos de compliance y lo que estamos viendo en cada una de estas charlas
que se organizan en las comisiones. Cómo identificar riesgos, cómo tener en cuenta los valores, cómo evitar la evasión, la resistencia o los impedimentos lógicos de las organizaciones o las limitaciones, cómo mantener el foco de atención, necesidad de cambiar las personas, armar equipos de trabajo, regular la atención, proteger las voces involucradas. Esta es mi última filmina. Quiero, antes que darles las gracias, darles un resumen de todo esto que hemos visto muy rápidamente, alguna conclusión. Los líderes deben prepararse para el cambio. Esta pequeña charla que les he dado tiene que estar dirigida a los líderes y a las personas que asumen esta responsabilidad que vimos, a los ciudadanos que asumen que el problema es nuestro y no esperar que alguien te traiga una solución. El problema es de nosotros y más los que estamos en alguna posición de poder liderar, desde compliance o desde una posición de poder en alguna organización. Los líderes deben prepararse para el cambio. El desafío pasa por los valores. Lo más importante es tener en cuenta cuáles son los valores y evitar estas cosas que están pasando en la sociedad y que nos están mostrando el tema del coronavirus y de la pandemia. Y por último, la responsabilidad y la conciencia es de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que de alguna manera eligen las autoridades y los que de alguna manera tienen que tener voz y voto para que el cambio que se produzca sea satisfactorio. Bueno, les agradezco la atención, espero no haber sido demasiado acelerado, he tratado de manejarme en el tiempo que me dijeron, así que bueno, les agradezco mucho. Si existe alguna pregunta o alguna clarificación, siempre estoy a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Diego, antes de despedirte te hago una sola pregunta y ya cerramos por una cuestión de tiempo, pero hay gente que nos consulta si puede acceder a lo que vos estuviste presentando, así que bueno, les pedí que nos mande un email. Te consulto, ¿cómo afecta el teletrabajo al liderazgo? Nos consulta Mónica. Me parece una pregunta interesante en este contexto, ¿no? A ver, acá hay un concepto que venía antes de la pandemia, que no es el teletrabajo, sino que es el home office. El home office empezó tibiamente por cuestiones económicas y por cuestiones estratégicas que van más allá del tema empresario, como tiene que ver, por ejemplo, con el tema del transporte en las grandes urbes como tenemos nosotros, etc. El teletrabajo empezó a hacerse carne en muchas empresas. La consultora en la que trabajo yo, teníamos nuestras oficinas en la calle Santa Fe, pasamos a unas oficinas más chiquitas en Vicente López, ahora no tenemos más oficinas. O sea, ya habíamos empezado a trabajar mucho en lo que es home office y pasamos ahora a teletrabajo y probablemente, salvo un lugar donde se reciba información, no vamos a tener más oficinas. ¿Cómo se manejan los líderes en estos casos? De una manera muy transversal. Yo creo que ahora los líderes pasa por un tema de comunicación, pasa por un tema de cómo se manejan con su equipo de trabajo y con que este equipo tiene que ver un poco con la generación de la juventud. O sea, cada uno está tomando sus propias decisiones y tiene que asumir sus propias responsabilidades. En el caso de la experiencia que yo he visto, la responsabilidad que tenía el gerente o el líder comercial para manejar los negocios pasó a ser de los que tiene cada cuenta. Cada cuenta de negocio, cada cuenta de cliente tiene su líder. Muchacho joven que tiene los clientes más sencillos, hasta un tipo más experimentado que tiene los clientes más complicados, y alguna persona que coordine, pero de alguna manera hay mucho más independencia, y los líderes son muchos y son mucho más, trabajan mucho más en red. En este tipo de organización, el liderazgo está repartido. Ya no hay más el líder que está arriba de todo y esto tiene que ver con el teletrabajo. El teletrabajo pone a cada uno, como estamos nosotros, en un tablero y salvo una información que se pueda compartir, las cosas se definen de otra manera. Yo todavía, porque soy una persona grande, me cuesta lo del Zoom, me cuesta este tipo de comunicación, me cuesta no estar con una persona sentada al lado
y verle la cara, y ver cómo se mueve, y verle a los ojos, y pedirle el papel y hacer un dibujito en un papel y compartirlo, me cuesta mucho, pero no les cuesta tanto a los jóvenes. Entonces el liderazgo nuevo, el liderazgo es el liderazgo de los jóvenes. Son herramientas que yo a lo mejor no sé manejar muy bien, pero que ellos están aprendiendo a manejar. Ese es el futuro que yo veo. No sé si esto le aclara a quien hizo la pregunta. Es un proceso, y creo que va a cambiar. Esto es uno de los cambios que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Agradezco muchísimo a Astrid, que desde España nos ha acompañado en el día de hoy. Agradezco muchísimo a Diego, también toda la presentación, a Mariana. Esta es la última reunión que tenemos del Comité Behavioral del año, y como vamos a armar un artículo incluyendo todos los temas que vinimos tratando, va a estar publicado en la página de la asociación. Así que bueno, van a poder tener acceso para aquellos que no pudieron ver el video o que quieren más literatura, se pueden comunicar con nosotros, con cualquiera de los tres, no hay ningún tipo de problema. Y bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, y gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Ha sido un placer compartir esta reunión con vosotros. Igualmente. Astrid, adiós a todos. Gracias.